La silueta de Albedo se encogió gradualmente mientras perseguía el traje rojo. Y ahora, Ainz era el único que quedaba en el campamento. Si todo salió según lo planeado, el evento principal debería comenzar pronto. Ainz lanzó el hechizo, cuerpo de berilo resplandeciente. Aquellos que deseen destruir a Ainz, incluso si supieran poco sobre las debilidades de los monstruos de tipo esquelético, sabrían que tenían que usar armas contundentes. Si Ainz fuera a perder una gran cantidad de HP debido a sus debilidades antes de lograr su objetivo, eso sería un poco problemático. Y luego, la teletransportación retrasada, que Ainz había lanzado antes, entró en vigor. En otras palabras, las cosas realmente estaban avanzando como él había predicho. Parecía que Albedo no era su objetivo después de todo. Ainz se sintió aliviado. Si ella fuera su objetivo, las cosas se habrían vuelto bastante difíciles. Pero, ese era realmente el caso. Podría ser esta una trampa de doble capa. El enemigo se teletransportó detrás de Ainz. Un solo enemigo. Alguien que prefería el combate cuerpo a cuerpo. Mientras su oponente fue retrasado, Ainz lanzó un hechizo, mina explosiva, en el destino de teletransportación. Luego, se quedó quieto, esperando que llegara su oponente. Al principio, había planeado usar esencia de vida, para confirmar si había perdido salud, pero finalmente decidió no hacerlo. Escuchó el sonido de la explosión en el momento en que llegó su oponente. Ainz inmediatamente comenzó a moverse hacia adelante, lejos de su enemigo, y se dio la vuelta. Plátano, espera, el brillo es diferente. ¿Eso es platino? ¿O es un metal que no conozco? La explosión levantó bastante polvo y, en su centro, se levantó una armadura de cuerpo completo de color platino. 4 armas revoloteaban a su alrededor, siguiendo cada uno de sus movimientos. Una lanza, una katana, un martillo y una gran espada. Todas eran de gran tamaño para los humanos, su apariencia claramente decía que eran más bonitas que prácticas. La tesorería de Nazarick tenía muchas armas similares a estas. Las armas tenían un brillo similar al de la armadura, entonces era muy probable que no fueran de plata, sino de platino. Sin embargo, dado que ese fue el caso, creó más preguntas de las que respondió. Ignorando el valor monetario del metal precioso, el platino no tenía propiedades mágicas especiales en absoluto. No podía comprender qué ventajas se le podían otorgar al crear armas y armaduras con él. La explicación más probable fue que solo estaba recubierto de platino, para ocultar el verdadero metal del que estaban hechos su equipamiento. Un ejemplo que se le ocurrió fue que el golem que acababa de crear estaba en la habitación de Kyorukou. También hubo otros ejemplos de esta misma técnica utilizada en Nazarick. La siguiente explicación más probable fue que era un metal que era idéntico al platino en apariencia, pero Ainz no estaba bien versado en los tipos de metal en este mundo. Toda la atención de Ainz estaba en cada movimiento de su oponente. Después de todo, incluso la más mínima información podría inclinar el equilibrio de una pelea. Lo inquietante para él era el hecho de que su oponente, desde su debut, no había mostrado ninguna respuesta emocional en absoluto. Desde su aparición, se había quedado quieto en un lugar con una pose desalentadora. Fue porque no había sufrido ningún daño, no había sangrado en absoluto, por haber recurrido a tal espectáculo. Era imposible para él no haber recibido ningún daño en absoluto. A Ainz le costaba creer que se había llevado la peor parte de su mina explosiva, pero todo lo que hizo fue mancillar esa llamativa armadura con polvo. Incluso con las clases de trabajo de nigromancia de Ainz, todavía era imposible para él obtener inmunidad completa al daño de un hechizo de alto nivel. Era imposible sin trucos clandestinos, especialmente porque el tipo de daño de mina explosiva no era elemental, no podría haberse anulado tan simplemente. En ese caso, su actitud despreocupada se debió a que resistió el daño o fue por su resolución de luchar o morir. O tal vez, realmente tenían la capacidad de anular el daño. Creías que me quedaría aquí sin tomar precauciones. Hay más a tu alrededor. Trató de evaluar la reacción de su oponente a través de la conversación, o al menos eso era lo que pretendía de todos modos. Sin embargo, su oponente no le dio muchas oportunidades de hablar, ya que el tipo blindado tomó una postura ofensiva. El martillo en su arsenal flotó hasta donde podían agarrarlo fácilmente. Eso reveló un poco de información a Ainz, lo que le hizo reír suavemente en el fondo de su corazón. Esto significaba que su objetivo no era Albedo, sino el propio Ainz. Como no se había molestado en conversar con Ainz en absoluto, no estaba tratando de ganar tiempo. Probablemente estaba planeando terminar esta pelea antes de que llegara cualquier refuerzo. Si hubiera aparecido del cielo y hubieran comenzado a hablar con él, eso habría significado que su objetivo era Albedo o que ambos eran sus objetivos. Todo hasta este punto había ocurrido dentro de los márgenes del plan de Ainz. Sin embargo, ni siquiera Ainz pudo predecir el próximo movimiento de su oponente. Dado que sus armas se movían con él, había pensado que era del tipo de luchador y querría cerrar la distancia entre ellos. En cambio, su oponente movió su mano, haciendo que el martillo gigante se disparara repentinamente hacia adelante. Era rápido.
Era como si un guerrero de alto nivel se lo hubiera lanzado. Ainz no pudo esquivarlo en absoluto. Si esta arma no estaba encantada, sería anulada por su inmunidad a los proyectiles no encantados, pero no importa cómo lo pensaba Ainz, el martillo tenía que estar encantado. Si ese fuera el caso, Ainz se quedó quieto, imitando la postura que su oponente había adoptado al recibir el golpe. Por supuesto, el hechizo se activó en el momento en que el martillo se conectó con el cuerpo de Ainz. El daño contundente fue anulado por completo por el hechizo, cuerpo de berilo resplandeciente. Su mirada había permanecido en su oponente todo este tiempo, observando cada uno de sus movimientos. En ese momento, su oponente dejó de moverse, probablemente sorprendido de que no había recibido ningún daño. El martillo volvió a su posición original tan rápido como había sido lanzado, flotando alrededor del enemigo. Muajajaja. Ainz se rió a carcajadas con los brazos extendidos hacia afuera para demostrar que estaba ileso. ¿Entiendes ahora? Estoy seguro de que sabes que los esqueletos son débiles a los ataques contundentes. Eso también es cierto para mí. Entonces, ¿realmente creías que no tomaría precauciones contra eso? ¿Qué sería tan estúpido? Así es. Ainz palmeó su propio cuerpo. Soy inmune al daño contundente. Mientras se burlaba, su oponente no aprovechó la oportunidad para atacar. ¿Qué significa eso? Ainz se puso a pensar. Si cometió un error aquí, es posible que no pueda salvar la situación. El enemigo aterrizó, levantó una mano y habló. Su voz era la de un hombre. Muro del mundo. Con su enemigo como el origen, una onda de choque, deformada por el espacio, pasó por Ainz. Si continuara expandiéndose en su forma inicial, este lugar estaría incluido en una cúpula. Su tamaño era inmenso, de al menos 1 kilómetro de ancho. Albedo y los otros guardianes deberían estar fuera de su alcance. La mente de Ainz se agitó mientras deliberaba. Este fue uno de los trucos más antiguos del libro, para cortar la conexión de un enemigo con el mundo exterior. Entonces, ¿qué tan difícil sería entrar? Sería capaz de evitar que alguien huya. La teletransportación funcionaría. Su efecto y área de efecto también tuvieron que ser considerados. Como era una cúpula, podría alguien entrar por el suelo. Y lo más importante de todo, podría destruirla. Le faltaba mucha información y, por lo tanto, no podía estar seguro de nada, pero al menos podía hacer algunas deducciones rudimentarias. En primer lugar, su oponente sabía que Ainz era un lanzador de magia con seguridad, por lo que al menos debería ser capaz de bloquear hechizos de teletransportación. A menos que tuviera una razón para no usar el objeto de clase mundial que podría dominar las mentes, esta persona no fue la que le lavó el cerebro a Saltear. ¿Qué pasaría si hubiera una razón específica por la que no lo usó? Las preguntas continuaron acumulándose, pero una cosa de la que estaba seguro era que no debía subestimar a este enemigo. Eso fue porque Ainz dominaba una amplia gama de hechizos y habilidades especiales. Por la experiencia que había acumulado a través de la experimentación, conocía todas sus capacidades. Esto colocó a Ainz en la cima de Nazarick en términos de tácticas de batalla. Sin embargo, Ainz no podía recordar la habilidad que este enemigo acababa de usar. Una habilidad que cubriría tanto terreno tenía que ser de un hechizo supertier o de un objeto de clase mundial. Esto significaba que su oponente tenía fácil acceso y uso inmediato de habilidades que podrían competir con las alturas de esas habilidades. Indudablemente era un enemigo fuerte. Alguien que pudiera eliminar a Ainz, y los otros guardianes de piso de nivel 100. Sin embargo, frente a este enemigo, Ainz no se emocionó en absoluto. Por supuesto, la cara de Ainz no podía mostrar emociones de todos modos, pero su incertidumbre aún se podía observar a través de su actitud y tono. Ainz o Algon nunca haría algo tan desagradable. Al mismo tiempo, no podía permitir que el enemigo percibiera la alegría y el alivio de Ainz. Pues sabio para mí haber sido el que lo enfrenta, pensó Ainz. Ainz entrecerró los ojos y continuó observándolo. Aunque esta era una habilidad desconocida, aún podía captar ciertos aspectos de ella. Primero, esta fue una habilidad que gastó HP y bastante. Dado eso, esta barrera no podría ser solo cosmética. Si no pudiera descubrir sus efectos exactos, estaría en serios problemas. Ainz había visto la pérdida inmediata de HP de su oponente cuando había activado esa habilidad a través de su hechizo, Esencia de Vida. Esencia de maná, no detectó nada en contraste, lo que significa que su enemigo era de un guerrero puro sin maná en absoluto. Si la misteriosa cúpula fuera una prisión ineludible, no sería extraño que su oponente, que efectivamente había encarcelado a Ainz en esta cúpula, se relajara un poco. Ainz comenzó a hacer una pregunta con calma con eso en mente. Usó un tono inusualmente gentil dado que acababa de ser golpeado con un martillo. Perdonaré tu emboscada anterior. Creo que ya sabes mi nombre, pero permíteme volver a presentarme. Soy el rey hechicero Ainz o Algon. Ahora bien, es tu turno. ¿Podrías decirme tu nombre? Después de unos segundos de silencio, recibió una respuesta. Riku Agneia. Ainz inmediatamente comenzó a analizar la información que acababa de obtener.
La probabilidad de que esta barrera no solo impidiera su escape, sino que también impidió que los refuerzos entraran simplemente aumentó drásticamente. El hecho de que se arriesgaría a exponer información significaba que estaba tratando de decirle no puedes escapar y también tus refuerzos no lograrán entrar. En los documentos compilados por Sebas y Demiurge, no se mencionaba el nombre Riku. Alguien tan fuerte no se habría deslizado a través de su red de recopilación de información. Incluso si fuera un ermitaño, todavía había cosas que no podían explicarse. En cualquier caso, alguien tan fuerte seguramente habría terminado en los libros de historia del reino. Para que no haya registros de él en absoluto fue absurdo. La explicación más probable fue que había usado un alias. ¿Pero por qué usaría un alias? Si él fuera del reino, debería haber declarado con orgullo su nombre y su intención de destruir la raíz de todo mal que había comenzado esta guerra. Fue porque era alguien que deseaba permanecer en el anonimato por su propia voluntad. Otra posibilidad era que estaba tratando de atraer la agresión de Ainz hacia el verdadero Riku Agneia, o tal vez el conocimiento de su verdadero nombre le daría poder a Ainz sobre él o algo así. Aunque era esencialmente un desierto puro cuando esas tierras quedaron bajo su dominio, todavía habían reunido bastante información de los residentes semihumanos de esa tierra. De la información que obtuvieron, uno se refería a la conexión que algunos tenían entre su verdadero nombre y su alma, y cómo uno podría volverse más susceptible a las maldiciones si se conocía su verdadero nombre. Sin embargo, después de mucha investigación por parte de Nazarick, no pudieron encontrar pruebas concluyentes de tal fenómeno. Habían relegado esta información como una simple leyenda popular. Entonces, era posible que Riku fuera de una tribu que tenía creencias similares. Tenía poca o ninguna información. Esta no era la situación más ideal para hacer deducciones. Hasta donde podía recordar, solo había dos seres poderosos con conexiones al platino. Uno de los cuales no era un humanoide, el otro era. He escuchado a través de las canciones de los bardos, la historia heroica de los 13 héroes. Muchos de sus nombres se han perdido, aunque recuerdo que uno de ellos llevaba una armadura forjada en platino. Si no recuerdo mal, su nombre era Riku Agneia. No se alegrarán esos bardos al descubrir que sus historias eran ciertas. Lo harían. No sabía que era lo suficientemente conocido como para que los bardos cantaran mi nombre. Su enemigo no se encogió de hombros, ni hizo ningún movimiento mientras respondía con calma. ¿Era realmente uno de los 13 héroes, o era un impostor? Puede haber detalles que faltaba. Maldición. Pensó Ainz. Era difícil para él deducir lo que era verdad y lo que era falso, pero, dado que su oponente tenía la suficiente confianza en sí mismo como para enfrentarse a Ainz o Algón que podía derrotar fácilmente a un ejército de 200,000 con un solo hechizo, debe explorarse todo el alcance de sus capacidades en esta batalla. Riku, ¿te importaría que me dirigiera a ti por este nombre? Sí. Una respuesta inmediata, llena de obvio disgusto. Eso fue grosero de mi parte. Tal vez eso era demasiado amistoso. Me referiré a ti como Agneia, entonces ¿te parece bien? Eso está bien. Oh. Pues bien, tengo una propuesta para ti. Conviértete en mi subordinado, ¿qué tal? El aire alrededor de Riku se congeló un poco. No tomó una postura, ni se movió en absoluto. Riku se quedó allí completamente imperturbable. Ainz no pudo entenderlo. Si Riku lo veía como un inferior, tendría sentido porque no tomó una postura en absoluto. Después de todo, Cocytus era igual durante su batalla con los hombres lagarto. Entonces, Riku lo estaba menospreciando o no. Se sentía diferente en comparación con Cocytus en ese entonces. Entonces, tal vez esa era la postura que pretendía tomar para esta batalla. Podría haber planeado pararse en un lugar y hacer que sus armas flotantes hicieran todo el trabajo por él, razón por la cual había adoptado esa postura de batalla. Parece que he sido rechazado. Qué pena. Podría pedírtelo una vez más. Actualmente estoy tratando de reclutar personas poderosas. Incluso ese momón de oscuridad ha estado felizmente bajo mi mando. Si estás dispuesto a convertirte en mi subordinado, incluso terminaría mi conquista del reino aquí mismo. Tú solo vales más que este país. Me niego. Si tan solo las palabras pudieran matar. No había ni una pizca de vacilación en su voz. Ainz, sin mostrar ninguna emoción, comenzó a reflexionar sobre los significados ocultos detrás de sus pequeños movimientos en este momento. Incluso si tenía la confianza de que podría derrotar a Ainz y salvar el reino, realmente no tenía dudas. Incluso si Ainz fuera asesinado, estaba realmente seguro de que el ejército del reino hechicero simplemente se rendiría. Quizás en realidad no le importa el reino, es de otra nación. Capa de luz. La armadura de Riku comenzó a brillar. Por un breve momento, Ainz pensó que era el sol reflejándose en su armadura hasta que notó que el HP de Riku acababa de disminuir. Esa fue sin duda la activación de algún tipo de habilidad. Ahora tenía pruebas concretas. Las habilidades de Riku usaban su propia salud. Sin embargo, debido a que la salud perdida solo podía recuperarse mediante hechizos de restauración o pociones,
Las habilidades que usaban HP generalmente eran más débiles en comparación. Aún así, cuanto mayor sea el costo de HP de la habilidad, más fuerte será. La misma lógica debería aplicarse incluso en este mundo. Riku había activado su habilidad especial, eso significaba que su conversación se había acabado. Ainz inmediatamente lanzó su hechizo. Gran teletransportación. Ainz se teletransportó hasta el borde de la cúpula translúcida. Después de que su vista se ajustó, encontró que la barrera translúcida bloqueaba su camino. La teletransportación falló. Echó un vistazo a su alrededor. Parecía que Riku no tenía la capacidad de seguirlo a través de su teletransporte, no lo veía en ninguna parte. Frente a Ainz, no muy lejos, estaba su destino previsto, la gran tumba subterránea de Nazarick. Al menos pudo confirmar una cosa de esta barrera, cortó por completo la teletransportación. Dicho eso, dado que ahora estaba frente a la barrera, eso significaba que la teletransportación a destinos dentro de ella todavía era posible. Solo se deshabilitó la teletransportación dentro y fuera del domo. Parecía que, si uno intentara teletransportarse afuera, en su lugar serían teletransportados al borde de la cúpula más cercana a su destino. Esta fue una información crucial. Originalmente había tenido la intención de no utilizar la teletransportación durante esta batalla, pero aún valía la pena haber obtenido esta información a costa de una de sus cartas de triunfo. Ainz luego extendió su mano para tocar la barrera. Si tuviera capacidades defensivas, probablemente recibiría el daño de inmediato, pero eso era poco probable. Él pensó eso porque la interrupción de su teletransporte tampoco le hizo daño. Los huesos en su dedo hicieron contacto con la barrera. Contrariamente a su apariencia suave, era extremadamente dura. Cuando trató de ejercer fuerza, sin importar la fuerza usada, no se inmutó en absoluto. Era como un muro que separaba mundos. Ainz sacó una moneda de oro común y la arrojó. La moneda golpeó la barrera y rebotó. Luego, lanzó un hechizo, rayo, en un ángulo. No puede pasar, Justo cuando estaba satisfecho con los resultados de sus experimentos, el hechizo, retraso de teletransportación, se activó una vez más. Sin duda fue Riku. Ainz lanzó, cuerpo de berilo resplandeciente, y se quedó allí, de espaldas a Riku. Después de que Riku apareció, usó algún objeto desconocido para golpear el cuerpo de Ainz muy rápido. Debido a que era un daño contundente, fue anulado por completo por cuerpo de berilo resplandeciente. Pero por alguna razón, su cuerpo fue enviado volando y presionado contra la barrera. Eso fue muy inusual. Normalmente, cuando el daño de un ataque se anula, sus efectos secundarios no se aplican. Sin embargo, el ataque de Riku no siguió esta regla. Entonces, ¿qué significa eso? No tenía idea hasta el momento. Ainz, lenta y regiamente, se dio la vuelta. El martillo volvió al lado de Riku. Las 4 armas que rodeaban a Riku eran diferentes a las anteriores, todas eran de un blanco brillante. Combinados con la armadura, se veían innegablemente rudos. Por otro lado, la salud de Riku había disminuido aún más. Había perdido más salud que cuando activó esa habilidad en su armadura en ese momento. ¿Fue porque tenía que aplicar esa habilidad a cada arma por separado o porque la teletransportación también le había costado un poco de HP? Ainz deseaba más información. Soy inmune al daño contundente, creo que ya lo he dicho entonces, ¿cómo hiciste eso? Incluso si puedes teletransportarte, no puedes usarlo para escapar de esta barrera. Tu destino es perecer aquí. Responde la pregunta, idiota. Pensó Ainz pero no lo dijo en voz alta. Después de todo, si quería que su oponente hablara, también debía evitar molestarlo. Mucho. Ya veo. Estoy impresionado de que pudieras crear una barrera tan buena. Puedo asumir entonces que ya has tomado una decisión. Ninguna respuesta. Una de las 4 armas, la gran espada, dejó de moverse. Él está viniendo. Riku no parecía querer conversar con él. Ainz hizo el primer movimiento con eso en mente. Magia gemela, espada de obsidiana. Ainz convocó 2 espadas de obsidiana y corrió hacia Riku. Si su oponente usara armamento flotante, haría lo mismo. Una de las espadas fue desviada por la gran espada de Riku y la otra fue esquivada de una manera antinatural. ¿Qué? Ainz no pudo evitar vocalizar sus pensamientos. Lo que fue impactante no fue el hecho de que Riku pudiera esquivar el ataque, sino cómo lo había esquivado. Ni siquiera Koshitu sería capaz de lograr lo que Riku acaba de hacer. Riku había realizado un salto mortal lateralmente a la altura de la cabeza para esquivar el ataque. Aunque había otras rarezas aparte de lo que acababa de hacer, Ainz no debía centrarse en esos detalles en este momento. Esos movimientos inhumanos generaron muchas preguntas. Normalmente, cuando un humanoide saltaba, doblaban las rodillas y aplicaban fuerza sobre ellas. Debe haber movimientos reflexivos antes del salto real. Sin embargo, Riku omitió todo eso, no aplicó ninguna fuerza, pero aún así realizó un salto mortal lateral en la misma postura que tuvo todo este tiempo. Si bien no fue imposible, especialmente con hechizos como
volar, ni siquiera Ainz podía lograrlo. El cuerpo de uno siempre se mueve reflexivamente de cierta manera cuando realiza tales acciones. Quizás aquellos que son expertos en usar, volar, podrían hacer esos movimientos, pero a Ainz esos movimientos todavía le parecían extraños. La explicación estaba en la punta de su lengua, pero su cerebro no podía expresarlo adecuadamente. Mientras Ainz estaba cada vez más molesto, Riku contraatacó con su gran espada. Las dos espadas de Ainz fueron desviadas por las otras armas que flotaban alrededor de Riku. La gran espada, como si tuviera una mente propia, voló hacia Ainz, lo que lo llevó a pensar en su arma del gremio. Ainz lanzó magia defensiva en respuesta. Muro de esqueleto. La gran espada chocó con la pared recién creada. El muro de esqueleto fue destruido de un solo golpe. Impresionante. En el lugar de donde antes estaba el muro de esqueleto, el filo de la gran espada apuntaba hacia Ainz mientras flotaba. Había pensado que volvería al lado de Riku después de eso, pero en cambio voló hacia Ainz como si alguien lo empuñara. Por el contrario, Riku estaba quieto en su posición original, en su pose original. Por su observación de esa pose, lo que había estado en la punta de la lengua de Ainz finalmente salió. De hecho, él era como una marioneta. Riku se movía como una marioneta cuyas cuerdas aún estaban intactas. Era como si manos gigantes estuvieran detrás de él, una controlaba el cuerpo y la otra controlaba las armas. Es posible que el hechizo similar a psicoquinesia, no solo está controlando las armas, sino que también está controlando la armadura. El interior está vacío, o hay una persona viva dentro. Ante el corte vertical de la gran espada, Ainz sacó un bastón de explosión para interceptarlo. La cantidad de presión ejercida sobre él lo hizo sentir como si se estuviera hundiendo en el suelo. Si tuviera habilidades de destrucción de armas, valdría la pena dedicar su tiempo a esta gran espada específicamente, pero Ainz no se había molestado en aprender tales habilidades. Incluso los hechizos de ácido tardarían bastante en destruir esta espada, por lo que sería mejor atacar a Riku. Agarrar corazón. Ese era el hechizo de nigromancia favorito de Ainz, pero no tenía ningún efecto en Riku. Tenía inmunidad contra la nigromancia. O tenía resistencia contra los efectos de estado negativos. Mientras Ainz todavía estaba considerando esas cosas, la gran espada fue lanzada hacia él a velocidades aún mayores. No podía interceptar el ataque ni esquivarlo a tiempo, por lo que su cuerpo recibió la peor parte de ese ataque. Después de recibir el golpe, Ainz retrocedió un poco solo para chocar contra la barrera detrás de él. Esta posición fue desventajosa para él. Gran teletransportación. Ainz se teletransportó hacia arriba. Debido a que fueron convocados a través de magia de invocación no convencional, las dos espadas pronto regresaron a los lados de Ainz. Como estaba justo por encima de su oponente, habría sido fácil de detectar. Ainz no se teletransportó a una gran distancia, ni tenía la intención de ganar tiempo hasta que Albedo llegara. Esta batalla era lo que había anhelado. Solo como medida de precaución, volvió a lanzar, cuerpo de berilo resplandeciente, mientras observaba a Riku, que parecía ser un punto pequeño desde donde se encontraba. Comenzó a ascender en cuanto vio a Ainz. No intentó atacar a Ainz con sus armas, probablemente debido a una restricción de alcance. Ainz respondió descendiendo. En el momento en que pasaron uno junto al otro, arrojó las espadas gemelas de obsidiana. Espada de obsidiana, solo podía usarse como una herramienta ofensiva y no podía usarse para defenderse. Eso fue porque las espadas de obsidiana sufrían una pérdida masiva de durabilidad si se usaban para recibir el ataque de un oponente. Si se usa a la defensiva, la durabilidad de las espadas disminuirá rápidamente. Riku usó las armas a su alrededor para desviar las dos espadas que se elevaban por los cielos. Puso todo en defensa. Riku no eligió contraatacar. Después de rozar a Riku, Ainz aterrizó en el suelo solo para encontrar la lanza cayendo hacia él a una velocidad ridícula. Ainz saltó hacia adelante, apenas esquivando el ataque. Como ya había activado volar, no tuvo problemas para volver a ponerse de pie. Ainz se levantó para distanciarse de ese lugar mientras Riku bajaba casualmente al suelo. Sus tres armas flotaron a su alrededor y la lanza que había sido implantada en el suelo pronto se unió nuevamente a sus filas. Ainz también tenía sus dos espadas de obsidiana flotando a su lado. Sus movimientos hicieron menos creíble para Ainz que un ser vivo estaba en esa armadura. Sus rodillas no se doblaron en absoluto cuando aterrizó. Fue en este momento cuando Riku, que había estado de pie con la misma pose todo este tiempo, de repente tomó la gran espada en sus propias manos. Esta distancia entre ellos se cerró en un instante. Esta era la velocidad más rápida a la que se había movido hasta ahora. Era como una estrella fugaz. Ainz envió las dos espadas de obsidiana para interceptar el ataque de Riku, pero fueron desviadas por la katana de Riku, que posteriormente cayó al suelo. Llamar trueno mayor. Múltiples rayos de luz convergieron en Riku, sin embargo, no disminuyó la velocidad en absoluto. No era como si no hubiera sufrido daños, Ainz pudo ver su HP disminuyendo. Era probable que hubiera suprimido todas las formas de dolor.
La gran espada se elevó por encima de la cabeza de Ainz mientras se cortaba hacia abajo. ¡Oh! En el momento en que Ainz sufrió daños, vio por el rabillo del ojo, la katana de Riku balanceándose hacia un lado. Ainz comenzó a agitar su bastón de explosión. Riku resistió ese ataque con su propio cuerpo. Los golpes físicos de un lanzador mágico no fueron tan impresionantes, por lo que, si eligió resistir ese golpe, también debe estar planeando atacar a Ainz. Su deducción fue correcta. Si Ainz estuviera en su lugar, habría hecho lo mismo. Sin embargo, ese fue un terrible error en estas circunstancias. Ainz sonrió profundamente cuando la onda expansiva comenzó a propagarse hacia afuera. Riku fue golpeado muy lejos. El bastón de explosión tenía un hechizo de retroceso mejorado similar al puño de hierro de Ira la Sensei de Yamaiko. El costo de ese encantamiento fue la falta total de capacidades ofensivas del bastón, pero creaba distancia entre un lanzador de magia y su enemigo, una de las cosas más importantes para un lanzador. Debido a que lo hizo retroceder, el golpe de la katana solo rozó a Ainz un poco, apenas tocando su esternón. Riku permaneció inquebrantable en pose incluso después de que lo derribó. Ainz lanzó otro hechizo. Invocar no muerto, 10º nivel. El que reemplazó las espadas gemelas de obsidiana fue el guerrero cuerpo a cuerpo, Doom Lord, de nivel 70. Una corona oxidada descansaba sobre su cabeza y una capa manchada de sangre colgaba de su espalda. Adornando su armadura de placa completa había múltiples cuchillas curvas similares a guadañas. Cantidades diminutas de energía negativa fluían de los huecos en su armadura creando una niebla negra. Su salud disminuía constantemente, una penalización impuesta al Doom Lord por su agilidad que era impensablemente alta para un nivel 70. El uso óptimo de dicha invocación requería dominio sobre la colocación de la unidad. Sin embargo, Ainz solo quería que él fuera su escudo, por lo que nada de eso le importaba. Las invocaciones se usaban como escudos o espadas. Los lanzadores de magia que podían usarlos eran todos bastante fuertes en general. Dicho esto, una poderosa construcción de guerrero puro podría ignorar fácilmente estas convocatorias. Por ejemplo, ¿qué haría Cositus? Probablemente enviaría la invocación hacia el invocador para que ambos estuvieran a su alcance. ¿Qué haría Albedo? Probablemente usaría sus capacidades defensivas para su ventaja para atacar directamente al taumaturgo, ignorando por completo la invocación. También podría redirigir el agro para que se maten entre ellos. Entonces, ¿qué haría Riku? La táctica de Riku hasta este momento había sido confiar en sus armas voladoras. Aunque había manejado su gran espada, no había usado ninguna habilidad especial o artes marciales. Por esa razón, Ainz no tenía una comprensión firme de sus habilidades como guerrero en absoluto. Por eso, Riku cerró la distancia entre ellos y se dirigió a Ainz sin dudarlo. Una acción firme. Probablemente era del tipo que se había especializado mucho en el combate cuerpo a cuerpo en lugar de confiar exclusivamente en sus armas flotantes. Por esa razón, si pudiera destruir rápidamente su invocación, Ainz habría perdido una opción para ampliar la distancia entre ellos. Frente a Riku quien se acerca rápidamente, el Señor de la Muerte apretó su arma, una guadaña de guerra. La guadaña estaba envuelta en energía negativa, envuelta en la misma niebla negra que antes. Ainz usó el vínculo mágico que tenía con Doom Lord para darle sus órdenes. Es muy probable que nuestro oponente no sea una criatura viviente, pero trata de confirmarlo de todos modos. Su orden fue vaga. No hace falta decir que una invocación poseía una parte del conocimiento de su convocante, por lo que debería haber entendido sus intenciones incluso sin su orden, pero era mejor asegurarse. El Doom Lord activó su habilidad especial. Noche ruinosa. Ya vamos por la página 407 de 568, brindarme tu apoyo con un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo de este gran anime. Hasta pronto.